Madrid, invierno de 1941. El silencio lo cubría todo. Las calles, los relojes, incluso los pensamientos. En una esquina del viejo Hospital San Miguel, un hombre de bata blanca encendía la misma lámpara cada noche, aunque ya no quedaban pacientes que atender. El doctor Alonso Lázaro no hablaba con nadie. Pasaba horas sentado frente a una camilla vacía, como si esperara que alguien regresara. Los vecinos decían que lo habían visto caminar bajo la lluvia, con los bolsillos vacíos y los ojos perdidos, murmurando nombres que nadie reconocía. Algunos lo evitaban por miedo, otros lo compadecían en silencio. Solo él sabía la verdad, que había salvado a todos, menos a quien más necesitaba, y desde entonces cada latido se había convertido en una condena. Una noche, mientras el viento soplaba como si arrastrara voces antiguas, Alonso escribió 3 palabras en su cuaderno y cerró la puerta del consultorio para siempre. Nadie lo volvió a ver, pero esa nota quedó allí, sobre la mesa, esperando ser leída. Decía: no pude salvar a nadie. Y si tú estás viendo esto desde tu ciudad, déjame en los comentarios de dónde nos ves. Suscríbete para más historias de redentores que cruzaron la línea. Antes de que el silencio lo devorara, el doctor Alonso Lázaro era uno de los hombres más respetados de su barrio. Atendía a obreros, soldados heridos y mujeres que no podían pagar. Nunca negó un tratamiento. Decía que la medicina era un juramento, no un negocio. En tiempos donde todo se compraba con miedo, él seguía creyendo en la compasión. Vivía solo en una habitación encima de la farmacia del señor Beltrán. Desde su ventana se veía el Hospital San Miguel, con sus muros agrietados y sus pasillos llenos de ecos. Cada mañana, Alonso cruzaba la calle con su maletín de cuero, saludaba al portero y entraba en aquel lugar donde el dolor era rutina y la esperanza un lujo. Pero algo empezó a cambiar. Primero, los rumores. Médicos trasladados sin explicación, pacientes desaparecidos durante la noche, historias que nadie se atrevía a repetir. Después las órdenes, fichas tachadas con tinta negra, nombres prohibidos, diagnósticos que no debían escribirse. Y una frase que se repetía en voz baja por los pasillos: no preguntes demasiado, doctor. No ahora. Aquella advertencia fue el primer síntoma de una enfermedad que la ciencia no podía curar, la del miedo. Y Alonso, que toda su vida había salvado a otros, empezaba a sospechar que esta vez no podría salvarse ni a sí mismo. Los días en el Hospital San Miguel se habían vuelto idénticos, como si el tiempo se hubiese detenido en un bucle de penumbra y resignación. El doctor Alonso Lázaro ya no escuchaba risas, ni el sonido de los pasos apurados de las enfermeras jóvenes. Solo quedaba el tic-tac de un reloj en la pared, marcando una rutina que había dejado de tener sentido. Una mañana de enero llegó un nuevo paciente, un hombre delgado, con la mirada vacía y los labios partidos por el frío. No traía papeles, ni familia, ni nombre, solo una pequeña medalla en el cuello, con una inscripción casi borrada: por la libertad. Alonso lo atendió en silencio. No preguntó demasiado, pero reconoció las marcas de algo más que enfermedad. Eran heridas limpias, precisas, hechas con intención, y aunque no lo dijo en voz alta, comprendió que aquel hombre no había llegado por casualidad. Esa noche, mientras revisaba su ficha, notó que alguien había tachado su nombre con tinta negra, y al día siguiente, la cama del paciente estaba vacía. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. Solo el olor del desinfectante nuevo cubría el vacío, como si intentara borrar la memoria del lugar. Durante el almuerzo, Alonso preguntó al director del hospital: ¿dónde está el hombre de la habitación 7? El director levantó la vista sin sorpresa. Trasladado, orden del ministerio. ¿Y su diagnóstico?, insistió Alonso. No hay diagnóstico, ni registro. Y con voz baja añadió: le aconsejo, doctor, que no insista. No todos los enfermos pueden ser salvados. Aquella frase le perforó el pecho. No todos los enfermos pueden ser salvados. Era lo contrario de todo lo que había creído. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando sus manos temblorosas, manchadas de tinta y de algo que no podía lavar. Impotencia. Días después, una enfermera joven, Clara, se le acercó con un sobre doblado. «Doctor, lo encontré en su escritorio».
Dentro había una hoja arrancada de una ficha médica. En ella, el nombre del paciente, Julián Herrera, y una palabra escrita con lápiz apurado, detenido. No era un diagnóstico, era una sentencia. Alonso comenzó a preguntar discretamente por Julián. Nadie respondía, pero todos bajaban la mirada. Clara le contó que los hombres de abrigo negro habían regresado esa mañana, que se habían llevado a otro enfermo y que el director había firmado sin leer. «No son traslados, doctor», susurró ella. «Son desapariciones». Esa palabra, desapariciones, se le quedó clavada como una espina. A partir de ese día, cada cama vacía era un recordatorio, cada silencio en los pasillos, un grito ahogado. Y aunque intentó seguir trabajando, algo dentro de él se rompió. Empezó a notar cosas que antes no veía, los archivos incompletos, los expedientes quemados, las miradas que evitaban cruzarse. Incluso su propio consultorio parecía más frío, como si la culpa se filtrara por las paredes. Una tarde, al regresar a casa, encontró un papel bajo su puerta. Solo decía: «No busque lo que no debe encontrar», sin firma, sin explicación. Esa noche, el sonido de la lluvia contra el vidrio se confundía con el de su respiración acelerada. Se sentó frente al espejo y apenas se reconoció. El reflejo mostraba un hombre cansado, con los ojos rojos de insomnio y un temblor constante en la mandíbula. ¿En qué momento dejamos de curar para obedecer?, pensó, pero no había nadie para responder. Durante los días siguientes, Alonso empezó a escribir en un cuaderno fechas, nombres, síntomas y, sobre todo, ausencias. Lo escondía bajo una baldosa suelta del suelo. Cada palabra era una forma de resistir, aunque fuera en silencio, hasta que un día, Clara no vino a trabajar. Su uniforme seguía colgado en el vestidor, el mismo perfume, la misma trenza de cabello enredada en el peine, pero ella ya no estaba, y en la mesa de enfermería alguien había dejado un pañuelo blanco manchado de tinta. Alonso comprendió entonces que el silencio era una enfermedad contagiosa, y que, si seguía callando, él también se convertiría en otro nombre borrado. Esa noche, cuando salió del hospital, el cielo de Madrid parecía cubierto de ceniza. Las luces de la calle titilaban como si dudaran en seguir encendidas, y él caminó sin rumbo, con el cuaderno apretado bajo el brazo, sintiendo que la tormenta apenas comenzaba. Esa noche tomó una decisión, una que no tendría vuelta atrás. El doctor Alonso Lázaro creyó durante unos días que todavía podía hacer algo, que las leyes, los juramentos y los hombres correctos existían para evitar que el horror se repitiera. Esa ilusión le duró exactamente una semana. La primera puerta que tocó fue la de la Dirección de Sanidad. Esperó horas en un pasillo helado, rodeado de retratos de funcionarios que parecían observarlo con desaprobación. Cuando por fin lo atendieron, un hombre de traje gris y sonrisa cortante le pidió su identificación y le preguntó: «¿Está seguro de lo que quiere denunciar, doctor?». Alonso respondió sin dudar: «Desaparecen pacientes. Tengo nombres, fechas, registros». El funcionario hojeó sus papeles con indiferencia. «Los enfermos no desaparecen, doctor. Mueren, se trasladan o se equivocan los médicos», y añadió, casi con desdén: «Le aconsejo que no insista. Las denuncias infundadas tienen consecuencias». Fue la primera advertencia. La segunda llegó al día siguiente, en el hospital. Su consultorio había sido movido al ala más vieja, donde las paredes rezumaban humedad y las camas estaban vacías. En su escritorio, el cuaderno donde guardaba sus notas había desaparecido. Alonso empezó a sentir una presencia constante, miradas en los pasillos, sombras que lo seguían al salir, pasos detrás de él cuando el reloj marcaba medianoche. Pero no era paranoia, era vigilancia. Decidió buscar ayuda en otro lugar, la iglesia. Se confesó con el padre Esteban, un hombre mayor que había sido su maestro en la juventud. Le habló de los pacientes desaparecidos, de Clara, del miedo. El sacerdote lo escuchó en silencio, con las manos entrelazadas, y al final dijo: «Dios ve todo, hijo, pero no todos los hombres están preparados para actuar en su nombre». «¿Y qué hago mientras tanto?», preguntó Alonso con la voz quebrada. «Ore y confíe en que la justicia divina no se equivoca».
Esa respuesta lo destruyó más que cualquier amenaza, porque entendió que ni la fe ni la ley podían salvar a nadie. En los días siguientes, los rumores crecieron. Alonso notó que algunos enfermeros evitaban mirarlo, y otros simplemente se alejaban cuando él se acercaba. Su reputación, antes intachable, empezó a mancharse de sospechas. El doctor comunista, el que escribe nombres, el que hace preguntas. Una tarde, al salir del hospital, vio que su puerta había sido marcada con una cruz de tiza blanca. No sabía si era una advertencia o una sentencia. En el barrio, los vecinos lo saludaban con cortesía forzada, y las madres apartaban a los niños de su camino. El silencio otra vez se convertía en condena. Intentó hablar con un viejo colega, el doctor Muriel, que trabajaba en un sanatorio militar. Se encontraron en un café, en una mesa del fondo. Muriel le pidió que bajara la voz. «Alonso, hay cosas que no se deben escribir. Y las vidas que desaparecen tampoco existen». Muriel lo miró con cansancio. «No puedes luchar contra el Estado, nadie puede». Y antes de irse, le dejó una frase que nunca olvidaría. «Si sigues buscando justicia aquí, solo encontrarás castigo». A partir de ese día, Alonso dejó de dormir. Pasaba las noches sentado junto a la ventana, viendo pasar los patrulleros por la calle. Cada sirena lo hacía temblar. Cada golpe de puerta lo hacía pensar que venían por él. Una madrugada, escuchó ruidos en la farmacia de abajo. Bajó despacio, con una linterna en la mano. No había nadie. Solo un sobre bajo la puerta, con el sello del hospital. Dentro, una nota escrita a máquina. Ha sido relevado de su cargo, efectivo de inmediato. Sin firma, sin explicación. El día siguiente fue el más largo de su vida. Empacó su maletín, entregó su bata y salió del hospital sin mirar atrás. Las enfermeras no lo despidieron. El portero fingió no verlo. Solo Clara, en su memoria, parecía acompañarlo aún, con esa mirada que le pedía que no callara. Esa tarde fue al archivo municipal con la esperanza de encontrar algún rastro de Julián Herrera o de los otros pacientes. Pero los expedientes estaban sellados, numerados y bajo custodia militar. La recepcionista, una mujer joven con miedo en los ojos, le susurró: «No los busque más, doctor. A los desaparecidos solo los recuerda quien quiere desaparecer con ellos». Alonso se quedó allí, en medio del pasillo, sosteniendo un formulario vacío. Por un momento, pensó en romperlo, en gritar, en quemarlo todo, pero no lo hizo. Solo lo guardó en su bolsillo, sabiendo que ya no quedaba ninguna puerta que abrir. Al volver a casa, se sentó frente a su mesa y escribió una carta que nunca enviaría. «Busqué justicia, encontré silencio, y el silencio pesa más que la culpa». Dobró la hoja y la colocó dentro del cuaderno nuevo que había empezado a llenar. Luego apagó la lámpara. Afuera, la tormenta comenzaba otra vez, golpeando los cristales como si quisiera entrar. Y en ese momento, el doctor Alonso Lázaro comprendió que la justicia en su ciudad no era ciega, era muda, pero lo que estaba por descubrir cambiaría todo. Durante semanas, el doctor Alonso Lázaro vivió como un fantasma. Sus días se redujeron a caminar por la ciudad sin rumbo, observando las calles llenas de carteles nuevos, rostros borrados y miradas que evitaban el contacto. Madrid era un cuerpo enfermo, y él ya no sabía si quedaba algo que pudiera salvar. Una tarde, encontró a la madre de uno de sus antiguos pacientes en el mercado. Ella lo reconoció al instante. «Doctor Lázaro», dijo con una voz rota, «mi hijo nunca volvió del hospital. Me dijeron que usted lo atendió». Alonso bajó la mirada. «Lo hice. Estaba mejorando». «Entonces, ¿por qué no regresó?», preguntó ella con los ojos llenos de lágrimas. Él no tuvo respuesta. Solo sintió la punzada de una culpa que ya no cabía dentro de sí. Esa noche, al regresar a su habitación, encontró la ventana entreabierta y el aire lleno de polvo. Encima de la mesa su cuaderno estaba abierto. Todas las páginas habían sido arrancadas, excepto la primera, donde había una frase escrita con tinta roja. «Los médicos que preguntan demasiado también enferman». Esa fue la última advertencia, y la confirmación de que no quedaba nada más que perder. Alonso pasó la madrugada entera de pie, frente al espejo.
Por un momento, creyó ver al hombre que fue, aquel que creía en la ley, en la ciencia, en el bien. Pero ese reflejo se desvaneció como el humo. En su lugar había alguien distinto, un hombre cansado, con las manos vacías y la mirada fija en el vacío. Un hombre que entendía, por fin, que curar ya no bastaba. Abrió un cajón y sacó su maletín de médico. Dentro quedaban pocos instrumentos, un estetoscopio, una pluma, una pequeña botella de éter. Los observó uno por uno, como quien se despide de viejos amigos. Luego escribió una lista. Nombres, fechas, lugares, todos los que habían desaparecido, todos los que el silencio había enterrado sin lápida. Al día siguiente, fue al hospital fingiendo que debía recoger documentos personales. El guardia lo dejó pasar sin sospechar nada. Cruzó los pasillos en penumbra, deteniéndose en cada habitación vacía. En la última, la número 7, colocó un sobre la cama. Dentro, una copia de su cuaderno, la lista completa. Sabía que alguien la encontraría, aunque no sabía cuándo, y tal vez eso bastaba. De camino a la salida vio algo que lo detuvo, un grupo de hombres uniformados escoltando a un paciente esposado. Era joven, de rostro pálido y mirada asustada. Llevaba una venda en el brazo y un papel colgando del cuello con una palabra: traidor. Alonso sintió una náusea profunda. El muchacho lo miró apenas un segundo, suficiente para reconocer en sus ojos la misma desesperación que había visto antes. Ese instante bastó para entenderlo todo. No podía permitir que se repitiera. Esa noche, la ciudad se cubrió de niebla. Alonso encendió una vela y se sentó a escribir su última anotación. He buscado la justicia en cada rincón de esta ciudad, pero solo he encontrado silencio y miedo. Si mañana no regreso, que sepan que no fue venganza, fue un intento de no volver a traicionar el juramento que hice ante Dios y ante los hombres. Dejó la carta sobre la mesa, junto a su licencia médica. Luego apagó la vela y se vistió con el abrigo más oscuro que tenía. No hay registro de lo que ocurrió después. Solo se sabe que esa noche, en el barrio de Lavapiés, un automóvil oficial no llegó nunca a su destino. Los periódicos hablaron de un accidente. Otros, en voz baja, dijeron que alguien había intervenido. Nadie lo vio, nadie lo oyó. Al día siguiente, el hospital amaneció rodeado de silencio. El director no se presentó. Los pasillos estaban vacíos. Y en la puerta principal, alguien había dejado un ramo de flores blancas sin firma. Alonso no volvió a ser visto. Algunos dicen que huyó al norte, otros que fue detenido y enterrado sin nombre. Pero entre los pocos que aún lo recuerdan, hay quienes aseguran que aquella noche, por fin, alguien habló por los que ya no podían hacerlo. Y aunque la ciudad siguió viviendo como si nada hubiera ocurrido, algo cambió para siempre. El miedo empezó a tener rostro y el silencio un precio. Cuando todo terminó, ya no era el mismo hombre. La noche en que todo cambió no tenía luna. El cielo sobre Madrid era una manta de humo, y las calles olían a humedad y a promesas rotas. El doctor Alonso Lázaro caminaba despacio, con el abrigo cerrado hasta el cuello y un maletín entre las manos. No parecía un fugitivo ni un criminal. Parecía simplemente un hombre que había dejado de tener miedo. Eran casi las 11 cuando llegó al callejón detrás del ministerio. Allí, la neblina se mezclaba con el vapor de las alcantarillas, formando un velo espeso que borraba los rostros y las intenciones. Esperó unos minutos, observando las luces de un coche estacionado. El motor seguía encendido. Dentro, 3 siluetas conversaban riendo bajo el sonido de una radio apagada. Alonso no escuchaba las palabras, pero reconoció la voz del hombre que había firmado la orden de traslado de Julián Herrera. El mismo que había dicho: «Los médicos obedecen, no preguntan». Respiró hondo. El aire estaba frío, cortante. Se apoyó en la pared, cerró los ojos y pensó en todos los nombres que había escrito en su cuaderno. Cada uno de ellos era una herida abierta que nadie quería cerrar, y aquella noche sintió que el silencio, si seguía vivo, se volvería su propio verdugo. Nadie sabe qué ocurrió exactamente después. Solo se escuchó un sonido breve, metálico, seguido de un golpe seco contra el empedrado. Luego el silencio volvió, más pesado que nunca. Cuando la policía llegó al amanecer,
encontró el coche volcado en el río Manzanares. Los cuerpos dentro estaban irreconocibles. El informe oficial habló de pérdida de control por las condiciones climáticas. Nadie mencionó al doctor Alonso Lázaro. Su nombre no aparecía en ningún registro desde hacía 2 semanas. Pero en el Hospital San Miguel, a las 8 de la mañana, una enfermera descubrió algo extraño en su antiguo consultorio. Encima de la mesa había un maletín abierto, con los instrumentos perfectamente alineados. En el interior, una sola nota doblada en 4. He hecho lo que juré no hacer. Pero si no lo hacía, habría traicionado algo más grande que mi juramento. La enfermera guardó la carta sin decir palabra. Esa misma tarde, el rumor comenzó a crecer. El doctor Lázaro volvió al hospital anoche. Alguien lo vio cerca del río. Dicen que se confesó antes de desaparecer. Nadie sabía la verdad, pero todos sentían que algo se había roto para siempre en aquella ciudad. Las enfermeras caminaban más despacio. Los pacientes hablaban en susurros. Y en la capilla del hospital, las velas ardían hasta apagarse solas, una tras otra, como si rezaran por un alma que ya no pedía perdón. Alonso, en algún lugar, seguía vivo. O eso quería creer la gente. Los más viejos del barrio decían que lo habían visto una madrugada, caminando entre la niebla del puente de Segovia, con la misma bata blanca bajo el abrigo. Otros juraban que escucharon su voz en los pasillos del hospital, dictando recetas a nadie. Tal vez eran solo fantasmas del recuerdo. Tal vez el remordimiento colectivo había tomado forma de leyenda. Mientras tanto, las autoridades cerraron el caso. El ministerio anunció reformas sanitarias. Los periódicos, prudentes, publicaron un pequeño obituario sin fotografía. Fallece el doctor Alonso L., antiguo empleado del Hospital San Miguel, devoto servidor de su comunidad. Pero en la esquina donde antes se levantaba el hospital, alguien escribió con carbón sobre una pared derruida: aquí curó quien no debía callar. Y cada año, el mismo día de enero, alguien deja flores blancas en ese lugar. Nadie sabe quién. Tal vez un antiguo paciente, tal vez una enfermera, tal vez el propio fantasma del médico. Solo se sabe que al caer la noche, el aire huele a éter, y las lámparas parpadean como si el tiempo dudara en avanzar. Los que lo conocieron dicen que Alonso nunca fue violento, que ni siquiera alzó la voz. Dicen que lo hizo porque ya no podía seguir mirando hacia otro lado, que lo empujó la impotencia, no la ira, y que cuando todo terminó, no sintió alivio, sino vacío, porque al final, la justicia que buscaba no estaba en los tribunales ni en los hombres, sino en ese instante de silencio donde el alma decide si puede seguir viviendo consigo misma. El viento sopla sobre Madrid, arrastrando hojas secas por las calles desiertas, y entre ellas, un pequeño papel vuela y se detiene frente a la puerta cerrada del hospital. Es una hoja arrancada de un cuaderno viejo. Solo tiene escritas 3 palabras: no pude salvar. Cuando todo terminó ya no era el mismo hombre. Y si tú estás viendo esto desde tu ciudad, déjame en los comentarios de dónde nos ves. Suscríbete para más historias de redentores que cruzaron la línea. Pasaron los años, y el nombre del doctor Alonso Lázaro se convirtió en un susurro que pocos se atrevían a pronunciar. Los documentos oficiales decían que había muerto en un accidente. Los viejos pacientes aseguraban que seguía vivo, escondido en algún pueblo del norte, atendiendo enfermos bajo otro nombre. Y los más supersticiosos juraban que, en las noches de tormenta, su sombra aún caminaba por los pasillos del viejo Hospital San Miguel. Con el tiempo, el edificio fue demolido. En su lugar construyeron oficinas, un café y una pequeña farmacia que lleva su apellido en la puerta, aunque nadie recuerde por qué. Pero quienes trabajan allí dicen que a veces, al cerrar, sienten olor a desinfectante antiguo y escuchan pasos lentos subiendo las escaleras. Nadie los ve, nadie los busca, porque hay memorias que prefieren seguir enfermas. El pueblo, dividido, nunca llegó a ponerse de acuerdo. Para algunos, Alonso fue un mártir, el único que se atrevió a enfrentar al poder cuando todos callaban. Para otros, fue un traidor, un hombre que jugó a ser juez y terminó condenando su propia alma. Pero todos coinciden en algo. Después de él, el miedo nunca volvió a ser el mismo. En los archivos que sobrevivieron a la censura, aún puede leerse una nota marginal,
escrita a mano, sin firma. El silencio también mata, solo que más despacio. Y es esa frase la que resume todo lo que fue el doctor Alonso Lázaro, un hombre que creyó en la ciencia, perdió la fe en la justicia y terminó entendiendo que a veces hacer lo correcto destruye más que el pecado. En el viejo retrato que aún cuelga en la Facultad de Medicina, su mirada parece seguir a quien pasa. No hay orgullo en esos ojos, solo un cansancio inmenso, el de quien cargó con un peso que nadie quiso compartir. Algunos lo llaman héroe, otros asesino. Él solo quiso curar, y al final lo único que consiguió fue no poder perdonarse. Si conoces casos de justicia hecha por manos propias, cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete para más historias.